En su definición más simple, remake significa realizar un film con un guión ya filmado. Esto implica muchas connotaciones. Hablar de este tipo de películas habla de copiar, habla de reinventarse, habla de rehacer lo que ya se hizo. Y de esto y de muchas cosas más vamos a hablar en esta ocasión. ¿No es así, Rubén Navarro? Arturo, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, saludarles. Y sí, mucho que tocar el día de hoy. Y vámonos rapidito porque hay muchos temas. El tiempo apremia y siempre nos hace falta. Y como siempre, agradecerles que estén con nosotros ya parte importante del programa, Juan Pablo Martínez. No, pues como siempre, para nosotros también un placer poder estar aquí compartiendo un tema que nos apasiona. En este caso, un tema que creo se presta no solamente a una gran exploración, sino hasta cierto debate, ¿no? Que saca sí, claro. Los remakes o los refritos, como también se les conoce. Exacto, y de este lado tenemos a Ricardo Moreno, como siempre, un gustazo. El gusto es mío y gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para platicar precisamente de eso. Películas refritas. Refritas. que luego inmediatamente se referiría uno a que falta un poco de creatividad o un mucho de creatividad a nivel Hollywood, que son donde emanan y pululan los remakes. Pero en realidad estamos hablando de meros refritos. Hay que sobajar de alguna manera al remake. ¿O qué pasa con este tipo de proyectos? Yo diría que el fenómeno del remake sí tendríamos que clasificarlo de una forma muy concreta para poder acercarnos al fenómeno del remake como tal. Como lo decías al inicio, el remake es un guión que ya está filmado, que de pronto, por cuestiones por lo general comerciales, aunque no necesariamente es así, es retomado por otro director para poder actualizarlo. Y a veces por el mismo director. Incluso por el mismo director, ya hemos tenido por ahí ejemplos, para poder actualizarlo, para poder ofrecer lo que en su momento no se pudo, no se contaba con la tecnología, problemas de censura, o bien una visión simplemente fresca. Hay ahí dos posturas importantes con respecto al enfrentamiento del remake. Por un lado, qué tan válido es reestructurar obras que ya están en la conciencia colectiva del cinéfilo, y por otro lado, la necesidad de actualizar estos temas para las nuevas generaciones, para los nuevos cinéfilos que se están acercando precisamente a temáticas muy diversas. No confundir el remake con el proceso de adaptación. Sí. Porque, por ejemplo, el proceso de adaptación, bueno, en este caso como fuente literaria, tendríamos el caso de Drácula, que tiene infinidad de adaptaciones, La Dama de las Camelias, que tiene como 29 adaptaciones desde que el cine es cine, y que no lo podríamos decir como remake, son simplemente procesos de adaptación. Distintas de una obra literaria. Efectivamente. Entonces el remake aquí en este caso es estrictamente cinematográfico, un guión escrito para cine que es retomado y que es tocado. Evolucionado. Que ha evolucionado. Eso es Fíjate posible. que este ejemplo me lleva a la memoria a una cinta que creo que ha ido evolucionando y cuyo remake me parece que es válido, King Kong. King Kong, la primera versión de la década de los 30, aquella stop motion de Ray Harryhausen, de pronto la volvemos a ver, 1976, 75, no recuerdo por ahí, y bueno, vuelve a actualizarse ya, y aquellos elementos que se habían, por cuestiones de censura, no se habían tocado en el guión, se quedan a un lado. Aquí ya los podemos ver. De Laurentiis, me parece. Era conocido por Dino de Laurentiis, efectivamente. Jessica Lange hace el papel de la chica. Ese dedo de King Kong jugueteando. Incluso llegó hasta una secuela con Linda Hamilton, me parece. Sí, con 2 y terminó peleando hasta con Godzilla, ya sabes, todo el rollo en eso. Eran los bonitos años 70. Después, Peter Jackson retoma y vuelve a filmar King Kong, con otro enfoque, con otra versión. Y tenemos un claro ejemplo de la misma historia revisada por cineastas diferentes, en épocas diferentes, pero podemos ver las películas de una manera individual y las tres nos aportan. Y Arturo comentaba algo interesante, ¿no? Cuando es la visión del mismo director. Y hay una película que a mí me gusta mucho, Juan Pablo, El hombre que sabía demasiado, de Hitchcock, la primera versión, si mal no recuerdo, con Peter Lorre, que no rebasaba más de 1 hora 10, duraba prácticamente muy poco, pero que la segunda versión a mí me gusta mucho más, con uno de mis actores favoritos, tengo que decirlo, James Stewart, que era en su momento uno de los actores favoritos también de Hitchcock, ¿no? Claro. Y creo que esa segunda versión, lógicamente, tenía mucho que ver con se lo amplía, que se estaba viviendo. De ser una primera versión más íntima, esto se... Pues sí, de alguna manera, central en Inglaterra, bueno,
la producción sube, pero creo que también entraría en la parte en la que a veces un remake puede superar incluso la versión original. Fíjate que fue la película que pensé inmediatamente que tocaron el fenómeno del mismo director rehaciendo la película. Sí, El hombre que sabía demasiado fue lo primero que vino a mi mente, porque aparte de que Hitchcock era un perfeccionista, sin llegar a grados acá monomaníacos, pero sin embargo él tenía la intención de que una historia, cuando consideraba que había fallado de alguna manera, pues de una forma u otra también la tenía que reinventar. Y con situaciones muy logradas en la primera. La parte final, cuando están en la casa y está todo la gente fuera, me parece. Exactamente. No, y la actuación de Peter Lorre, la verdad es que era formidable. Sí. Pero claro, por supuesto, tenía que retrabajar con James Stewart. También hizo lo mismo con los 39 escalones. Entonces, tenemos que Alfred Hitchcock de una forma u otra pues, ya tenía planteada esa idea. Entonces es cuando nosotros tal vez había que preguntarnos, como cinéfilos, hasta qué punto realmente se valida un remake. En el sentido de, si es el autor el que lo genera, probablemente uno puede decir, es su obra y tiene derecho, por supuesto, a reinterpretarla como le dé la gana. Pero cuando llega el momento de tratar de regenerar otra vez la misma historia, como mencionaba Ricardo con el fenómeno de King Kong, pues es cuando muchos, por supuesto, para empezar, inmediatamente se ponen de pestañas, porque dicen, ¿qué va a ocurrir aquí? No toquen a nuestros clásicos, son sagrados. ¿Qué pasó con la producción de Ernest B. Shostak y Marion C. Cooper, ¿no? La de King Kong, ¿no? Que, por cierto, el stop motion lo hizo Willis O'Brien. Ya después, Ray Harryhausen ya le aprendió a Willis, ¿no? Para hacer el stop motion. Y ya en los 70s, efectivamente, consideraron que ya tenían la tecnología suficiente, como al inicio del hombre biónico, ¿no? Tenemos la tecnología, podemos reconstruirlo. Entonces, crean en base ya a fenómenos ópticos mucho más sofisticados, un King Kong que ya no requería hacer stop motion, ya era un sujeto en un traje, pero sin embargo, bueno, era una idea de modernizar, ¿no? Este fenómeno. Y Peter Jackson, pues también ya con efectos digitales, pues ni se diga, ¿no? Sí, y cómo, digamos, identificar el trabajo de esta, replanteando y hablando de Hitchcock, precisamente esta psicosis a color, que más que un remake, muchos lo consideran como un proyecto. Es una calcomanía, sí. Tipo Tesina, totalmente, claro. Pero no sé con qué intenciones maquiavélicas se hizo en hacer esta nueva versión. Mira, cuadro por cuadro o toma por toma de Hitchcock. Yo creo que los 4 que estamos aquí, de una u otra forma hemos estado atrás de una cámara, haciendo pininos. Ya sabemos lo que es el proceso de creación. En este caso, es de Gus Van Sant, si mal no recuerdo. Sí, claro. Con Viggo Mortensen, me parece. Que causó escándalo, ¿no? O sea, se va a tocar una pieza fundamental en el cine, ¿cómo va a ser posible que la toque? Pero aquí de pronto detectamos a un Gus Van Sant que pareciera que está haciendo un ejercicio muy personal, ¿eh? A mí la película me parece más una introyección a la revisión de la propuesta. Hay por ahí 2 o 3 cosas que saltan de la primera versión. Con pretensiones estudiantiles, ¿eh? Sí, creo yo, la verdad. Me quedaría en ese nivel, un rollito de ejercicio plástico. Incluyendo, o sea, inclusive, no me voy más allá. Alguna escena que aparentemente en su momento Hitchcock no pudo abordar por cómo se manejaba la sexualidad. Pero ¿es válido el ejercicio? O sea, ¿es un remake a fin de cuentas? Sí, es un remake. De hecho, es un remake cuadro, lo dijiste bien, cuadro por cuadro. O sea, plagia aquí, se oye feo, pero plagia prácticamente los encuadres. Pero a ver, ¿qué pasa? Se queda en un Pero ¿qué pasa cuando hay falsificaciones? Cuando nos quieren vender un Da Vinci, por ejemplo. Si este es un Da Vinci, obviamente no es un Da Vinci, ¿sí? O sea, como los que te venden en el mercado, ¿no? O sea, tú dices, bueno, tú ves, por supuesto, al grito de Edvard Munch, y tú dices, este obviamente no es el de Edvard Munch. Es una reproducción. ¿Sabes qué? No, yo digo que no es un remake. Yo digo que no es una intención de remake. Tú lo acabas de decir al inicio del programa. Remake es rehacer, ¿sí? Generar, tratar un proceso de reinvención. Ahí es que al final Pablo, sí, no, es que el tema es polémico. Hay 2 elementos por los que sí lo alcanzo yo a considerar remake. Uno, la retoma de las partes de guión que no se habían hecho no le pudieron filmar, que son las partes del hotel de paso. O sea, lástima que no puedo decir las palabras correctas para el horario. Y estos flash que creo que son los que no estaban en el guión, de lo que ocurre una carretera por ahí. ¿Sí, señor Lowry? Caroline, ¿Marion no ha llegado aún? No, señor Lowry. Los lunes por la mañana suele llegar un poco tarde. Avíseme en cuanto llegue. No, señor Lowry. No, señor Lowry. Los lunes... Nos guste o no, al final de cuentas, si el estudio tiene los derechos sobre esa obra y quiere estrenarla, para conseguir simplemente dinero
por eso al final, aunque el producto sea muy menor, yo pienso que es válido, aunque muchos de nosotros no nos guste el resultado de lo que estamos Pero acabas de viendo, tocar ¿no? un punto fundamental, Rubén, yo creo, precisamente en la hechura de un remake o en la generación de un homenaje, porque digo, no podemos decir que La Guerra de las Galaxias es un remake de, ¿cómo se llama? La Fortaleza Escondida, que lo es, a fin de cuentas, casi cuadro por cuadro, no me atrevo a decir, pero bueno, ahí estamos hablando de un director que le gustaba fusilarse elementos, pero bueno, lo llama homenajes. En fin, el punto es en que estamos pisando terreno y aquí más escabroso. ¿Por qué? Porque ¿qué define pues el remake? El remake, bueno, si es la rehechura, a fin de cuentas, ciertos elementos, ¿hasta qué punto entra el fenómeno de la reinterpretación? Claro. Y hasta qué punto entra nada más única y sencillamente la reverencia al material fuente. O segundo, en este caso, como la película de Psicosis de Gus Van Sant, si se trata de generar nada más un facsímil con rostros nuevos en bonitos colores y con ciertos elementos insertos que Hitchcock sugería, yo por eso insisto, no creo que califique como remake, porque a fin de cuentas es nada más generar un facsímil donde se te muestra estos elementos que en la primera versión, por censura, por otros aspectos, no entraban, pero sigue siendo lo mismo. Si vas a copiar, no copiar, pero si vas a reproducir los encuadres, vas a reproducir la naturaleza psicológica, emocional de los personajes, o sea, en pocas palabras, es la misma película, básicamente, nada más hecho con los... ¿Qué tan diferente puedes hacer a la obra de teatro de la misma? ¿Sí me explico? O sea, es un remake, puedes hacer la adaptación literaria. ¿Dónde por está lo el mismo. director? Ese es a lo que yo iba, precisamente, ¿no? Entonces el director tiene la capacidad de reinterpretar los elementos. Por eso yo siempre he dicho, la mejor adaptación es la que no se parece a su fuente por lo mismo. Y tocamos precisamente el tema del remake en este programa, porque, bueno, estamos siendo en este momento presas de... Bombardeados por una cantidad tremenda de estrenos que vienen desde Total Recall, viene Robocop, viene El Juez Dredd. Creo que una versión nueva de Cleopatra, El Juez Dredd también. Pero Juez Dredd es adaptación de cómics. Bueno, sí, al final vale más, sí, ¿no? Pero precisamente quisiera que para el segundo bloque tocáramos qué espera la gente, sobre todo de Total Recall y de Robocop, dos películas que tiene muchísimos fans, que la gente todavía tiene mucho recuerdo, sobre todo Robocop. Sí. Después del corte platicamos de esto. Bien lo apuntaló Juan Pablo Martínez al referirse a que el remake nos ha perseguido desde los albores de la cinematografía. Recuerdo en este caso particular el asalto al tren, y habría un remake unos pocos años después. Es decir, nos vamos a encontrar con la revitalización de una película que, conforme al gusto del que históricamente esté ahí siendo partícipe del cine, bueno, pues se avienta el tirito de volverla a hacer porque está en el gusto de la gente, porque hay las condiciones para volverlo a hacer. Y bueno, llegamos a la actualidad, donde a veces se considera un remake como un simple refrito y una falta de creatividad en Hollywood. Hoy estamos ante dos películas que no han gustado del todo, por lo menos del lado de Total Recall o del Vengador del Futuro, y por ahí una nota que se me hizo interesante. Todavía no sabemos qué onda con Robocop, todavía no hay un tráiler en específico, y por ahí un periodista parece ser que ya tuvo acceso al guión, y dice que le empezó a sangrar la nariz. Sí, cómo no, claro. Entonces, no sé qué pasó ahí, ¿qué pasa con los remakes actuales? No, pues lo que ocurre, yo pienso, es que a fin de cuentas surge de, yo lo percibo así, surge de esta necesidad megalómana de tener que presentar este tipo de proyectos o productos, simple y sencillamente porque se puede. Las personas que están detrás de ello, al final, creo que operan más en base a una perspectiva o una línea que está más casada con el ego que con una genuina persecución creativa. Aquí tenemos, por ejemplo, unos maravillosos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasó con El día que paralizaron la Tierra? Extraordinaria película de ciencia ficción en su original, por supuesto, con todas las alusiones judio-cristianas que hay poseen sobre el Mesías extraterrestre, bla, bla, bla. Lo que mencionamos en el segmento anterior, ¿no? Cuando entra el plagio o el fusil y cuando pretende pasar por el homenaje. Exactamente, un supuesto homenaje. En este caso, que son películas que evidentemente parten de una fuente mucho muy concreta, como el día que paralizaron la Tierra, o La Guerra de los Mundos, que es una adaptación de un texto clásico de ciencia ficción, por supuesto, pero que sin embargo, en su nueva versión,
por muy San Steven Spielberg que le haya dirigido, es un asco, dirige un asco, a fin de cuentas lo es una película mal hecha, mal escrita, mal actuada, ni se diga. Tim Robbins desperdiciado totalmente. Terrible, totalmente. Tom Cruise sigue demostrando dio mucha tristeza. Que no. Sí, era Tim Robbins ahí, sí. Entre otras cosas. Ajá, pero claro, sí. claro. Pero efectivamente, entonces vamos a ver, pues, en el caso, por ejemplo, de estos proyectos contemporáneos que parten directamente de fuentes cinematográficas, que yo encuentro que es un detalle interesante. El cine se ha vuelto el nuevo referente literario para estas nuevas generaciones, se vuelve el nuevo referente cultural, sociocultural, pues, porque estas producciones que brillaron y triunfaron en la década de los 80s, que marcó toda una generación a principios de los 90s, es la forma en la que las personas, en la nueva generación, ahora entienden, estos son sus nuevos clásicos, ¿sí? Y es ahí donde parte todo este fenómeno. Bueno, y El Vengador del Futuro, que en su momento la conocemos como Total Recall, pese a la presencia de Arnold Schwarzenegger, está basada en una novela de Philip K. Dick, y que desde ahí empezamos con una dirección excelsa de hecho, fíjate que me parece que fue un desperdicio esta versión nueva, porque tenías una oportunidad para darle una revisión nueva al texto de Philip K. Dick. Y aquí volvemos al punto, ¿no? O sea, ¿realmente es un remake o es una adaptación en este caso con respecto a la novela? Quaid. Cut. Get ready for a surprise! We can't let him run around. He knows too much. They've got your bug. I get a lock. There! The bug's in your skull. Take this thing out of the case and stick it up your nose. Me lleva también a la película de Robocop. Otra vez Paul Verhoeven llevando... A mí... Ahí se me hace sacrilegio. A mí Robocop es de las películas que de niño me marcaron porque la vi escondidas. Mis papás no me dejaban ver Robocop y la vimos ahí con unos cuates, ahí un hermano mayor de ellos que fue el que cuando apenas estaba el boom del cable, de la televisión por cable. Onboard computer assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. RoboCop, the future of law enforcement. Esta mímesis precisamente entre la máquina y el hombre, que ya alcanza también a vislumbrar en este caso Metrópoli Fritz Lang por ahí, con este robot que se fusiona, María es el nombre del robot, y que de pronto, bueno, pues viene este cuestionamiento que va a dar muchísimo para hablar, ¿no? Cuando la máquina de pronto se convierte realmente en humano, o qué define al humano como tal, y cuando el humano deja de ser humano y se convierte en ese ser indolente, ¿no? En esta máquina, frío. Extremadamente violenta. Lo fascinante de Robocop, aparte del fenómeno de la violencia, aparte del proceso de deshumanización tanto del personaje principal como por supuesto todos, porque todos son antihéroes, no hay absolutamente ni un personaje y secundarios redimible. muy bien hechos. El personaje de Miguel Ferrer me parece excelente, que es el que lo crea, claro. Pero sin ninguna pretensión altruista, que supone que está construyendo mejor policía, nada, él lo que quiere es el billete y las mujeres y todo, ¿no? Pero el discurso y la sátira social que introduce Paul Verhoeven a través de la película mediante las presentaciones televisivas, los comerciales, las presentaciones noticiosas, todo eso es algo que surge directamente de una era que solamente puede ser gobernada por un megalómano como lo fue Reagan, que era un cowboy hecho a la medida precisamente a la Casa Blanca, y que a fin de cuentas ahora con un remake, ¿qué van a decir? ¿Qué se puede ver ahora en la era Obama? No sé si me explico, o sea, Robocop fue un producto de su época, surgió. Y que tenía mucho que decir. Exactamente. Estaba ahí en ese momento indicado. Y lo que podemos ver actualmente de Robocop es simple y sencillamente como unos clips de las industrias OCP, que son los que invierten en Robocop y que solamente vemos esas armas modernizadas. Imagine your city with no crime, where a policeman's life is never at risk. Thanks to Omnicorp, you can protect your city with our full line of products. The XT908 aerial drones watch over our citizens. Cuando de pronto queremos llevarlo a otro contexto, pues se diluye, se quiebra y de pronto ya no nos gusta, ya no nos funciona. No es que seamos sacrílegos por tomarlo o no tomarlo. Claro. De pronto, estos elementos universales, si están muy anclados en un periodo
muy específico, con las características así como las podemos percibir, pues el producto se va a diluir. Y vaya que Paul Verhoeven tiene ese toque de Rey Midas, porque cada película que hace, bueno, se desarrollan unas secuelas muy menores de lo que nos había regalado. I think he's worked out pretty well. Have a seat. This is a bust. But things have become a little rougher out there. Al final este Robocop surge porque pues lo pueden hacer, volvemos a lo mismo. Está la tecnología, pueden construirlo, pues adelante, ¿no? Va a haber efectos digitales a mansalva, lo que pasa con Total Recall. Rápidamente, abordando de nuevo Total Recall, esta nueva versión del Vengador del Futuro, lo que encontré logrado es que a fin de cuentas la hechura es impecable, los gráficos digitales, el ritmo de las secuencias de acción son formidables, pero por supuesto se extravía un poco el sentido, esa sátira, ese nivel satírico de despersonalización que tanto planteó Philip K. Dick en todos sus textos sobre el proceso de identidad del ser humano, los conflictos existenciales que genera la confrontación del hombre con la tecnología y demás. Obviamente pues aquí se pierde, pero sin embargo cuando veamos Robocop, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Una nueva megalópolis impresionantemente bien construida, un Robocop diseñado por computadora, etcétera, etcétera. Pero exacto, se vuelve ya a estas alturas inútil, única y sencillamente es tratar de perpetuar la idea de un mito que surge de la cinematografía, pero que al final a estas alturas, exacto, como dijo Ricardo muy bien, ya no alcanza validez, está totalmente diluido. ¿Qué pasaría si rehicieran, mencionábamos fuera de cuadro, por ejemplo, Depredador, que rehicieran otras producciones que se volvieron icónicas? Porque estamos partiendo de puro material de la década de los 80 y principios de los 90, que son los que marcaron estos nuevos cineastas y que volvemos a lo mismo, esta nueva generación audiovisual, ese ya es su referente inmediato, cine o televisión, ¿no? Entonces, si rehicieran estas otras producciones que se volvieron invaluables, no me imagino qué ocurriría cuando surgiera alguna audaz, alguien osado que dijera, vamos a hacer el remake de Terminator, olvídense todo lo nuevo, reiniciamos, el famoso reboot, como lo llaman ahora, y vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿no? Llegaron a hacer el remake de Ciudadano, ¿ok? Ah, sí, cómo no, claro. No, bueno, es que te das cuenta que nada es intocable, ¿no? Claro. Pero sin embargo, bueno, van a hacer secuela de Toro Salvaje, ¿saben? Toro Salvaje 2, ¿saben que existe El eso, Resplandor no? también está pensada como remake. Como remake y como precuela también. No, es que del Resplandor ya se llegó a hacer alguna vez, La Ventana Indiscreta se llegó a hacer alguna vez también con Christopher Reeve. Pesadilla en la calle del infierno, que es lo que comentabas de las películas de los 80. Pero fíjate que estos dos segmentos previos, Ventana Indiscreta y demás, parten de una novela, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí, bueno, se van a interpretar, pero volvemos a lo mismo. Estamos ya los tenemos tan identificados con su versión cinematográfica, que se volvió clásica, se volvió icónica, se volvió legendaria en muchos aspectos, que ya no lo quieren tocar. Es difícil de repente también. A fin de cuentas. Entonces, el remake, pues, ¿qué tan válido puede ser? ¿Sí me explico? O sea, a estas alturas, ¿funciona o no funciona? ¿Me lo vas a reinterpretar realmente? Si funciona o no funciona, bueno, al final la gente es la que decide, ¿no? De qué tanta validez tiene, mientras, estoy completamente de acuerdo, mientras los estudios quieran hacerlo y lo puedan hacer, bueno. Te voy a decir un remake fallido, Los Infiltrados. Ese no se lo esperaba, ¿verdad? Fallido. Fallido, claro que sí, a comparación de la obra original. Bueno, si checamos la obra original. Martín Scorsese con Cabo del Miedo, creo que también viene de una película remake, ¿no? Sí, la primera es con Gregory Peck y Robert Mitchum. Exactamente. No, entonces ahí está, fíjense lo que son las cosas, ¿no? O sea, cuando se genera un entendimiento sobre no solo el material fuente, sino también la forma en la que se genera este remake, vamos a ver por qué, en un sentido muy particular, Los Infiltrados es un remake fallido, porque se deslinda totalmente de la versión japonesa, y Martin Scorsese hace suya la historia. Es una obra totalmente individual, extraordinaria, pero como remake no funciona. Sí, ese es el punto. Entonces, ese es el punto medular de la polémica. Pero ya no tenemos más tiempo. Ya no hay más tiempo, Arturo. Señores, hay que dedicarle otro tiempo a este tema en definitiva, ¿no? Nos vemos la próxima semana en Sin Escape. Muchas gracias. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.